En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande trabajadores a la mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad o dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Lo primero que nos enseña este Evangelio es cómo ama a Dios. El Señor ve el sufrimiento de su pueblo, y porque ve el sufrimiento de su pueblo y pone el corazón, siente lástima, misericordia y compasión del sufrimiento de los suyos, dice el Evangelio, porque están como ovejas sin pastor. Y fruto de eso llama a los 12 y les da poder para que vayan, prediquen y curen a los enfermos. Lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio es que también cada uno de nosotros, que seguimos al Señor, es nuestro modelo y maestro, deberíamos tener esta mirada, porque ver vemos, pero compasión muchas veces no sentimos. Vemos la necesidad del otro, el sufrimiento del otro, pero no sentimos que nuestro corazón nos diga: anda, socórrele. Nos comportamos como ese fariseo y ese publicano que vieron al que habían apaleado y en lugar de consolar ayudando al que habían apaleado y habían dejado unos ladrones al borde del camino, en lugar de ayudarle, dieron una vuelta en torno a él, no le habían hecho ningún mal y, dice la Escritura, se marcharon justificados. Pero no le hicieron ningún bien tampoco. Y sin embargo, dice el Señor, pasó un samaritano por allí, sintió compasión y le socorrió. Así tenemos que ser nosotros. Como Cristo nos enseña, tenemos que aprender a ver la vida con otros ojos distintos, los ojos del corazón, los ojos que sienten misericordia de aquel que sufre y está a tu lado. Cristo funda la Iglesia sobre los apóstoles con una misión clara: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Perdonad los pecados. A quienes se los perdonéis les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Todos nosotros somos miembros de la Iglesia y cada uno de nosotros tiene en esa Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, una función y una misión que tiene que realizar. Y lógicamente los pies no pueden pretender ser la cabeza, ni el corazón puede pretender ser las manos. Pero cada miembro es importante y cada miembro es fundamental. Y no puedes decir: no, es que yo no estoy llamado a la santidad porque no soy cura, o no estoy llamado a la santidad porque no soy religioso o religiosa. Todos nosotros estamos llamados a la santidad porque estamos bautizados. Y por el hecho de ser bautizados hemos sido injertados en la vida divina. Y el Señor nos dice: sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Otra cosa distinta es que la santidad no la podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Es el Señor el que nos hace santos. Y el santo, más que hacerse a sí mismo, se deja hacer por Dios. Cuando tú te dejas hacer por Dios,
luchas por dejar que la conciencia te ilumine y eres fiel a la misma. Cuando tú te dejas hacer por Dios, cuando caes, pides perdón, te confiesas y vuelves a empezar. Cuando tú te dejas hacer por Dios, intentas que tu corazón, lleno del amor de Dios, dirija y guíe tus pasos. Por eso, queridos amigos, creo que hoy también el Evangelio nos llama a asumir nuestras responsabilidades y obligaciones como miembros de la Iglesia, porque somos parte de esta Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Y si nosotros no nos comportamos como personas de fe y de caridad, ¿qué testimonio estamos dando en el mundo? Jesús envía a sus discípulos a curar y sanar, y lo mismo nos hace a nosotros. Nosotros somos enviados, cada uno en función de su vocación, a curar y sanar. A curar, en algunos casos, el pecado. Los sacerdotes, que actuamos in persona Christi, no somos los que perdonamos, es Cristo el que perdona, por medio del sacerdote. Pero vosotros, que no sois sacerdotes ministeriales, pero que sí participáis del sacerdocio común de los fieles, tenéis que enseñar a vuestros hijos, por ejemplo, a distinguir el bien del mal. Tenéis que ser personas que con la integridad de vuestra vida seáis luz en el mundo. Por una parte, todos nosotros tenemos, de una forma o de otra, que ser luz, que perdonar pecados o que ayudar a que los demás sepan distinguir el bien del mal. Por otra, no basta solo, lógicamente, con educar, también hay que dar testimonio. ¿Cómo nos comportamos? En especial, ¿cómo amamos? ¿Nos amamos o, como Jesús nos enseña en el Evangelio, amamos a los demás teniendo misericordia de sus necesidades? O por el contrario, cuando tenemos problemas, intentamos no mirar a los que sufren esos problemas para no sentirnos interpelados y sentir la obligación de ayudarles. Uno de los encuentros que tuvo el Papa León aquí en Madrid, tuvo muchísimos, pero uno de ellos tuvo lugar en Carabanchel, en un centro de Cáritas. Y decía el Papa León, utilizando un pensamiento del Papa Francisco, que cuando hagamos obras de caridad tenemos que aprender a mirar a los ojos. Cuando uno mira a los ojos es capaz de ver el sufrimiento, el dolor que una persona está atravesando. Muchas veces hacemos obras de caridad sin mirar, deprisa y corriendo, sin poner el corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso exige que si miro a los ojos, pasar más tiempo con la persona que me necesita. O a lo mejor eso exige que le atienda más, que me entregue más, que no lo haga deprisa y corriendo. ¿Y cuántas veces? Sí, hacemos el bien, pero deprisa y corriendo y sin poner el corazón. ¿Somos testimonio del amor de Dios cuando nos comportamos así? Por ejemplo, cuando en tu trabajo ayudas a una persona y lo haces a regañadientes. Sí, le estás ayudando, pero eres testimonio del amor de Dios. O cuando perdonas, pero como algunos dicen, yo perdono, pero no paso página, dejo una línea en la página. Hombre, no hay que dejar ninguna marca, tienes que perdonar de corazón. Cuando nos comportamos de esa manera, ¿somos testimonio en el mundo? Por eso, queridos amigos, tenemos una misión muy importante, ser instrumento de Dios en el mundo. ¿Cómo estás viviendo tu relación con Dios? ¿Te sientes querido y amado? Entonces también intentarás amar a los demás, porque si el sarmiento está unido a la vid, da fruto, pero si no está unido a la vid, al final se seca. Cuando no nos rezamos, cuando no nos confesamos con frecuencia, cuando no venimos a encontrarnos con el Señor, cuando podemos, es fácil que nos sequemos. Y cuando nos secamos nos volvemos más egoístas, nos embrutecemos porque pensamos más en nosotros y vemos las necesidades de los demás, pero como vivimos ensimismados en nosotros, nuestros ojos no perciben la necesidad del otro. Por lo tanto, amemos al Señor y fruto de ese amor a Dios, Él nos pedirá también que seamos generosos con los que pasan a nuestro lado. La Iglesia tiene que ser luz en el mundo, por su fe, por sus obras de caridad, por la integridad de nuestras costumbres, por la manera de vivir, porque no somos veleta, tenemos valores y virtudes, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos conciencia, distinguimos el bien del mal y por lo tanto tenemos que intentar comportarnos como personas íntegras.
Pues que el Señor pueda contar con nosotros. Y como envió a los 12, nos envía a cada uno de nosotros, en tu empresa, con tus amigos, en tu familia, para que seas luz y consuelo de los que sufren, para que seas las manos del Señor que llevan paz y consuelo al que está pasándolo mal. Pues que sea así en nuestra vida. Sintámonos dichosos y afortunados por haber conocido el amor de Dios, dichosos y afortunados por servir al Señor amando a los que están a nuestro lado. Levanta la mirada, fíjate en el que pasa a tu lado, es el rostro vivo de Cristo que te pide ayuda. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.